Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Vuelvo a leer. Lo que hemos visto y oído, fíjese qué interesante. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a dar gracias a Dios y compartimos la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia con cada uno de nosotros. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, que esta palabra pueda ser una palabra de edificación, de fortaleza para cada uno de nosotros y que podamos ponerla en práctica, Señor. Sí. Te pedimos que podamos reflexionar, Señor, en lo que tú tienes para nosotros y que tú nos ayudes, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes, Señor, a reflexionar sobre tu palabra y nos ayudes a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Sí. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Yo quiero hablarle, hermanos, tomando en cuenta este pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, a hablar de dos conceptos que son bien importantes para nosotros los creyentes. Un primer concepto es el concepto de comunidad y el otro concepto es el concepto de participación. Comunidad y participación en medio de la pandemia. Esas dos palabras, comunidad y participación, son las formas como se traduce una palabra en el Nuevo Testamento, que es la palabra koinonía. Y la palabra koinonía, que normalmente nosotros la entendemos como comunión, es una palabra que nos habla de dos aspectos muy importantes de la vida y la fe de los creyentes. Uno tiene que ver con la comunidad y la otra tiene que ver con la participación. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, encontramos que Jesús enseñó a Juan, quien está escribiendo este texto, que él quería construir una nueva humanidad. Estaba en el propósito de Jesús construir una comunidad de hijos de Dios en medio de un mundo que no quería conocer el amor de Dios. Jesús se dispuso a construir una comunidad, una nueva creación, un nuevo grupo de personas. En Juan 3:19 dice: y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Jesús se manifestó a sus discípulos. En primer lugar, cuando leemos el Evangelio de Juan, se presentó a los discípulos de Juan el Bautista, permitió el mismo Juan el Bautista de que sus propios discípulos siguieran a Jesús, conocieran que Jesús era el Cordero de Dios, y se empezó en esa relación entre ellos de compartir, de comer juntos, de estar con el Señor. Empezó a crearse una nueva comunidad. Por ejemplo, Juan 1:35 dice: al día siguiente estaba nuevamente Juan, en este caso el Bautista, con dos de sus discípulos. Cuando vio a Jesús pasando, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos lo oyeron hablando y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, siguiéndole que ellos le están siguiendo, Jesús les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde moras? Y él le dijo: venid y ved. Fueron pues y vieron dónde posaba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10. Estamos diciendo que es muy interesante que los discípulos de Juan empezaron a acercarse a Jesús. Entre esos dos discípulos estaba Andrés,
después Andrés llevó a Pedro, después Jesús llamó a Juan y a su hermano Jacobo, y después se fue fundando toda una comunidad de discípulos. Esa comunidad de discípulos tiene el propósito de Jesús que sean las bases de lo que es el cristianismo y de la relación. Tanto así que Juan dice en la carta que leímos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, eso le anunciamos a ustedes, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nosotros queremos que ustedes tengan comunión con nosotros. Entonces, lo que establece realmente el Señor cuando nos relacionamos con Él, no es solamente que establece individuos, el Señor establece una comunidad que tiene una relación personal con Jesús. Ahora fíjense, en estos tiempos que estamos viviendo, en esta crisis que tenemos de salud mundial, una de las cosas que caracteriza esta crisis es que esta es una crisis de distanciamiento social, donde por la propagación del virus y donde por la pandemia nosotros estamos tomando distanciamiento en nuestras relaciones a nivel físico. Ahora, en medio de este distanciamiento social que nosotros lo experimentamos, fíjense que estamos haciendo nuestras reuniones de manera virtual, muchos estamos participando en muchos grupos de manera virtual, porque hay una realidad que hay un distanciamiento social. Entonces, en las Escrituras, yo traigo este mensaje porque yo quiero que entendamos que el Señor nos llama a profundizar en la koinonía, en la comunidad, en la participación. Necesitamos que agradecerle al Señor porque somos parte de su cuerpo, pero también necesitamos participar en una relación de unidad con el Señor y entre nosotros, en medio de las dificultades. En medio de las dificultades nosotros no podemos distanciarnos. En medio de las dificultades nosotros tenemos que entender realmente a qué se refiere la comunión o la koinonía. ¿A qué se refiere la koinonía? Bueno, en primer lugar es una participación que tenemos en común. Pero ¿qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Lo que tenemos en común todos nosotros es nuestra relación con Jesús. Eso es lo que tenemos en común. Lo que nos une a unos y otros, que estamos acá reunidos, sea en el Facebook, sea en el grupo de Zoom, o sea cuando nos reuníamos en el tiempo en la iglesia, lo que nos mantiene en común a nosotros es la relación con Jesucristo. O sea, nuestra comunión o nuestra comunidad no surge de motivaciones individuales que tengamos nosotros, ni que somos buenos compañeros, ni que somos buenos amigos, sino surge de algo más espiritual. Tenemos una relación en común con Jesucristo. La palabra koinonía quiere decir tener una parte en algo. En el caso nuestro sería, todos nosotros tenemos una parte en Jesús. Estamos unidos porque somos parte de Cristo, somos parte de su cuerpo, somos miembros de su carne y de sus huesos, dice el apóstol Pablo. Y a la vez, como parte de Cristo, también koinonía es que nosotros participemos de esta comunión. Ahora fíjense, la koinonía es la participación en la relación con Jesucristo. No tiene que ver tanto si usted le agrada cómo soy yo, o le agrada cómo es el pastor, el otro pastor, los pastores. No tiene que ver si a usted le gusta la forma de la gente. No, es nuestra participación con Jesucristo. 1 Corintios 1:9, fíjese lo que dice: fiel es Dios, por quien fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. O sea, nosotros todos hemos sido llamados a tener comunión con Jesucristo. Y no solamente los que estamos conectados, no solamente los que están en el Facebook, no solamente los que estamos en el Zoom, no solamente aquellos que no se pueden reunir porque tienen limitaciones tecnológicas. Todos hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y es la comunión con Jesucristo la que nos debe acercar unos a otros. También dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, esa comunión a la que hemos sido llamados se mantiene por una acción que está haciendo el Espíritu Santo. Mire, que esto es tan tremendo si usted se pone a reflexionar y se pone a pensar que en esta vida realmente nosotros no vamos a poder tener una comunión real
sino con aquellos que realmente conocen al Señor. Usted puede ser que tenga amigos se graduó en la universidad con sus amigos, o se graduó del liceo, o puede ser que tengas amigos en la comunidad, o que tengas vecinos, o que tengas amigos que antes fueron amigos de tragos o de salidas. Pero yo le aseguro que no va a existir una comunión real entre usted y esas personas hasta tanto esa persona realmente no tenga una relación personal con Jesucristo. Porque hay una relación única, hay una relación exclusiva, hay una relación valiosa en aquellos que hemos sido llamados a tener comunión con Cristo. Y ese es un privilegio, hermano, que nosotros no estamos conscientes. Dígale a la persona que está a su lado, tienes el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Dígale así, tú tienes el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Tú tienes el privilegio, yo tengo el privilegio de que podemos tener comunión, porque no solamente es una comunión física, no es un compañerismo, como a veces se quiere enseñar. No, la comunión es compañerismo, no es compañerismo, porque yo soy compañero de usted mientras yo me lleve bien con usted. El día que yo le haga algo malo, usted me haga algo a mí, ahí se acabó el compañerismo. Pero en Cristo, si yo le hago algo malo a usted, yo tengo que perdonarlo a usted y usted me tiene que perdonar a mí como Cristo nos perdonó. Entonces esto va más allá de un compañerismo. Fíjense lo que dice Pablo, no se asocien íntimamente con los incrédulos, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene que haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Caminaré en ellos, viviré en ellos y caminaré entre ellos. O sea, el Señor está dentro de su iglesia y eso es lo que hace particular que esa relación sea única. Ahora, esto que llamamos coinonía, o que yo estoy llamando comunidad y participación, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. En medio de un mundo que está perdido, en medio de un mundo que no tiene los valores de Dios, en medio de un mundo en que la gente ama más las tinieblas que la luz, en medio de un mundo donde la gente le da dolor de oídos escuchar las cosas de Dios, usted conoce gente que ama a Dios y usted conoce gente que quiere a Cristo y que ama a Cristo. Eso es un regalo de Dios. El hermano Dietrich Bonhoeffer, que fue un predicador en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y que estuvo a favor del pueblo judío y fue un mártir de la fe, él dice en su libro Vida en Comunidad, el prisionero, el enfermo, el cristiano aislado, reconocen en el hermano que les visita un signo visible y misericordioso de la presencia del Dios Trino. Sin embargo, miren lo que dice Bonhoeffer, esta gracia de la comunidad que el aislado considera como un privilegio, con frecuencia es desdeñada y pisoteada por aquellos que la reciben diariamente. Hay aquellos que reciben la bendición de la comunión, de congregarse, de saber lo que es una iglesia, pero no lo valoran, lo pisotean, porque no entienden realmente el privilegio que significa tener comunión con otro hijo de Dios y con ser cristiano. Pero el cristiano que está preso, el cristiano que está aislado, como estaba el apóstol Pablo o como estuvo Bonhoeffer, que estuvo tiempo preso hasta que después lo asesinaron, él entiende que es una gracia de Dios reconocer el amor que se recibe visiblemente en la vida de un hermano. Él dice, es la presencia del mismo Dios Trino cuando estás con un hermano. Entonces, fíjense, Bonhoeffer dice, hay gente que no valora la comunión. Hay gente que saben que son de Dios y que tienen propósito, pero no le importa. Pero ¿qué es lo que está enseñando Bonhoeffer? Que es un privilegio la comunión, es un privilegio el acercamiento. Pero ocurren situaciones cuando viene un alejamiento de la comunión entre los cristianos.
Y estamos viviendo en una situación donde hay un alejamiento, que no es un alejamiento individual, no es un alejamiento porque yo me lo estoy buscando, no, sino que es un alejamiento fortuito del cual no teníamos control. Dice el mismo Bonhoeffer, olvidamos fácilmente que la vida entre cristianos es un don del reino de Dios, pero que puede ser arrebatado en cualquier momento, que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad. Bonhoeffer está diciendo, a causa de la fe y a causa de la persecución, en el caso de él, y a causa de las injusticias, nosotros pudiéramos ser alejados de la comunidad, pudiéramos ser llevados a la más completa soledad, como le pasó a él. Fue detenido, fue puesto preso, estuvo en una cárcel, se le prohibió ver a su familia, se le prohibió muchísimas cosas. Entonces, hay momentos donde hay un alejamiento de la comunión. Por eso es que el apóstol Pablo, o el escritor de Hebreos, decía, hermanos, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando aquel día se acerca. Entonces, este alejamiento que estamos viviendo, estamos en un momento, yo lo que quiero es que usted haga consciente con este mensaje el valor que tiene la comunidad cristiana, el valor que tiene la comunión, la coinonía. Eso es una gracia que Dios nos ha dado, que lo vemos fácil porque lo hemos disfrutado muchas veces, pero quiero que haga la conciencia de que eso es un regalo. Y quiero que haga la conciencia también de que hay momentos y pruebas en la vida donde esa comunión se aleja, se afecta por cosas externas. A veces se aleja por descuido del creyente, pero hay veces que se aleja por otras condiciones. El apóstol Pablo, en lo que hemos estado leyendo en Tesalonicenses, oro de noche, oro de día, porque yo quiero ver el rostro de ustedes para completar lo que le falta a la fe. Le pido que el Dios y Padre dirija mi camino a ustedes para que yo me encuentre con ustedes y que el Señor los haga crecer en amor unos con otros, como también nosotros lo hacemos, para que sus corazones sean afirmados y para que ustedes estén irreprensibles en santidad para cuando venga el Señor. O sea, ante el aislamiento, Pablo usó estrategias. ¿Cuál estrategia usó Pablo ante el aislamiento? Ante el aislamiento, Pablo utilizó la estrategia de la oración, pero Pablo también utilizó la estrategia de la acción. Pablo oraba con insistencia para que pudiera ver a los discípulos. Pablo oraba para poder compartirles a ellos la fe. Pablo oraba para que el Señor aligerara los caminos, aunque él dice en la misma carta de Tesalonicenses que hemos estado estudiando, que Satanás les hizo estorbo. Pero Pablo oraba para que los hermanos estuvieran firmes y para que él tuviera la oportunidad de verlos cara a cara y de afirmarlos en la fe. Entonces, cuando nos distanciamos, diga a la persona que está a su lado, cuando te distancies, una herramienta que Dios ha dado es la oración con insistencia para poder cultivar y bendecir al otro. Pero otra estrategia de Pablo, como decimos nosotros, como dice el dicho secular, a Dios orando y con el mazo dando, pero no es el mazo dando de ese mazo que está por allá en Venezuela en un programa inadecuado, ¿verdad? Que llaman con el mazo dando. Aquí el mazo es que Pablo buscó alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Buscó la carta, voy a escribir cartas. Voy a escribirle cartas a los discípulos desde mi alejamiento, desde la prisión, desde la cárcel, desde que no puedo acercarme a Tesalónica, yo voy a escribir cartas. Pero también dice, es que no lo pude soportar más y tuve que enviarles a Timoteo. O sea, Pablo estaba orando, pero Pablo estaba escribiendo cartas, pero Pablo estaba mandando a Timoteo para que pudiera ver a los hermanos. Si Pablo hubiese tenido medios electrónicos, yo le aseguro que Pablo ya estuviese hubiera montado una antena gigante para tener más alcance, para tener el mejor internet, para acercarse a la gente de la que él sabía que tenía que hablarles el evangelio. Entonces, hay una alternativa en este momento, que son estos medios digitales, pero nosotros no podemos quedarnos en los medios digitales.
Nosotros tenemos que quedarnos en la oración, tenemos que usar los medios digitales, pero tenemos que buscar otras vías. Yo diría un mensaje de texto, un grupo de WhatsApp, una llamada de Zoom, una participación en un chat, un grupo de oración, una llamada telefónica y aún una visita de amor, que usted se proteja, que usted se ponga esos trajes amarillos de lo que se ponen los médicos en los hospitales, pero con el propósito de favorecer la unidad. Mire lo que decía Bonhoeffer cuando estaba preso escribiendo su libro. La medida en que Dios concede el don de la comunión visible varía. Don de la comunión visible, que la vemos, una visita, una oración, un gesto de bendición, una simple carta es suficiente para darle al cristiano que está aislado la certeza de que nunca está solo. Diga a la persona que está a su lado, dígale así, dígale esta frase: el don de la comunión se tiene que hacer visible. Dígale a su hermano. Se tiene que hacer visible. ¿Y cómo se hace visible? Cuando tú mandas un mensaje, cuando haces una llamada, cuando escribes una carta, cuando le das un saludo al hermano, cuando le mandas una oración, cuando te preocupas por él, cuando le bendices, cuando le ayudas, cuando te recuerdas de su cumpleaños, cuando le mandas una palabra de aliento. Entonces es un reto hoy en día mantener la comunión visible. Eso es un reto. Y yo le voy a dar algunas ideas de cómo lo podemos hacer, pero yo este mensaje lo voy a concluir con las opiniones que ustedes me den. La pandemia nos coloca a nosotros en una interrupción de la comunión. Fíjense, la comunión es espiritual. La coinonía es un acto de Dios en que Dios nos hace partícipes del cuerpo de Cristo y en el que Dios nos une a su cuerpo. Nosotros ya estamos unidos espiritualmente, hay una unidad en el espíritu, pero esa unidad materializada en lo visible tiene en este momento unas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que tiene la comunión visible? Temor y ansiedad. No, si visito a los hermanos me va a dar algo. El distanciamiento que es prohibido por el mismo gobierno, el alejamiento físico, eso es algo que tenemos allí, una realidad. También puede ser que en las casas haya dificultades internas, la gente está viviendo más en la casa, entonces puede ser que haya más intolerancia, puede ser que haya más agresiones, más dificultades, a lo mejor los esposos se ponen muy flojos en la casa, no quieren hacer nada y las hermanas se luchan o se sienten preocupadas. ¿Cómo es posible que tú no me ayudas? Que lo que hace todo el tiempo está en ese mueble durmiendo, y entonces empiezan una serie de dificultades, porque es parecido con la vida real, es mera coincidencia. Además hay conflictos que pueden ser conflictos sociales o nacionales, en el caso de algunos países más que otros. En Venezuela hay conflictos sociales importantes, económicos, porque no es nada más el tema de la pandemia, ni nada más es el tema de los problemas, es el tema del agua, es el tema de la comida, es el tema de que no pase el aseo, es el tema de un pocotón de cosas, de las medicinas. También tenemos conflictos por la emigración también, los venezolanos que andamos por ahí regados en todo el mundo, ¿verdad? Andamos como, bueno, como el judío errante, como dicen por allí, la verdadera diáspora. Entonces ya los venezolanos en los países donde estamos, ya la gente huele feo, huele a venezolano. Tenemos también dificultades en la comunicación, porque podemos estar nosotros conectados aquí, pero de repente se nos va el internet. ¿Ah? Y si es en Venezuela, el internet tiene más dificultad. Aquí en la República Dominicana también el internet tampoco es que es muy bueno, se va la luz cada ratico, ustedes lo han visto en estos días. Entonces, todas esas cosas nos van alejando. Y en medio de eso tenemos los niños, tenemos los adolescentes, tenemos los ancianos, podemos tener personas con dificultades económicas, con discapacidad. Y lo más tremendo, tenemos la realidad de la muerte, que está tocando todos los días la casa de la gente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ante esta realidad para mantener la comunión? Entonces, fíjense, así como la comunión es comunidad espiritual, es lo que Jesús nos ha dado, hay otra palabra que es la palabra participación cristiana. Dígale a la persona que está a su lado, tú tienes que ser un participante. Dígale así.
No importa que estés en el Facebook, pero dígale, tú tienes que ser un participante. Porque la iglesia está llena a veces de espectadores y de críticos. Nosotros tenemos la particularidad, tenemos lo que son espectadores y lo que son críticos de arte. Todos los que ven lo juzgan, pero no son participantes. Entonces, la palabra koinonía también se traduce en el griego del Nuevo Testamento como participación. Ahora mire esto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones, rogando por todos vosotros por vuestra comunión. Ahí está traducido como comunión. En el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de ustedes por cuanto les tengo en el corazón. Fíjense cómo era Pablo. Les tengo en el corazón, les tengo en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. La palabra que aquí arriba se tradujo comunión en el Evangelio es la misma palabra que está en el texto griego aquí abajo como participante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la comunión que Dios ¿qué hizo? Dios nos hizo partícipes. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que nosotros también participemos. ¿Me estoy explicando, hermano? Y Pablo dice que los hermanos eran participantes en sus prisiones, en la defensa del Evangelio y en todo lo que estaba viviendo. Entonces nosotros que tenemos comunión tenemos que ser participantes. Ahora, ¿cómo muestro que puedo participar? ¿Cómo lo puedo mostrar? Miren esto qué bonito. Miren cómo se muestra la participación. Romanos 12. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose, honrándose. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. ¿Cómo somos participantes? Dile a tu hermano, eres participante cuando tú amas. Eres participante cuando tú sirves. Eres participante cuando tienes paciencia. Eres participante cuando ayudas al que necesita. ¿Lo están viendo? Amén. Aquí la palabra que tradujo la Nueva Versión Internacional, ayuden, es koinonía. Es participen en las necesidades de los hermanos. Otra cosa en que podemos participar, y esto no nos gusta mucho, pero podemos participar en la tribulación de la gente. Podemos participar en las tribulaciones. Mira lo que decía Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesús. Dice Pedro también, fíjense que estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Entonces somos participantes también cuando alguien está pasando una tribulación. ¿Estamos nosotros conscientes de cuántos de nuestros hermanos en la fe están teniendo en este momento algún tipo de tribulación? ¿Estamos nosotros conscientes de cuántas personas que a lo mejor le hemos hablado del Señor o iban antes a nuestra congregación tienen alguna dificultad, no sé, algún problema, alguna prueba? Así como lo hacemos todas las noches, ¿verdad? Que oramos, traemos peticiones. Estamos ahí siendo participantes en la tribulación, pero tenemos que estar atentos a los hermanos. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podemos animar a los que no están perseverando en Jesús? Yo vi una encuesta esta semana y decía, un grupo que se llama Barna en los Estados Unidos, y la encuesta la están pasando en Venezuela, decía que el 35% de las personas que asistían a la iglesia ya no asisten a los cultos en vivo, a los cultos que se hacen online. Eso es una investigación que hicieron unos hermanos en Estados Unidos. El 35% de los hermanos creyentes ya no asisten a los cultos. ¿No nos preocupa eso? ¿Aló? ¿Están conmigo?
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para afirmar un poquito a los que no están perseverando? Hay algunos que no están perseverando. La Biblia dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una traducción viviente. Biblia textual, perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Traducción en lenguaje actual. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían las enseñanzas de Jesús, celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Había un sentido de perseverancia, de buscar a los que no participan. ¿Cómo animamos? Esto es, ¿cómo ayudamos a los que no están perseverando? Bueno, tenemos que orar por ellos, tenemos que darle una llamadita, tenemos que pasarles un link, tenemos que estar atentos. ¿Y cómo animar a los que están en una tribulación? A los que se les ha muerto un familiar. El domingo pasado me llamó una persona, hace ya 8 días, pero me dijo, pastor, en mi familia estamos todos afligidos, porque este domingo el que pasó está cumpliendo unos meses de muerto, mi tía, que es una persona creyente, que fue una señora creyente en Cristo, y estamos todos afligidos. Usted no nos podría dar una palabra, pastor. Usted no podría hacer una reunión con todos nosotros y darnos una palabra de consuelo. Bueno, y nos inventamos un memorial evangélico. Porque los evangélicos no hacemos memoriales. O sea, la Iglesia Católica hace sus misas. Pero nosotros como evangélicos no tenemos la costumbre de que cuando la gente cumple 6 meses o un año de muerto, hacer nada, pues. O sea, es nuestra costumbre. Nosotros no tenemos esa costumbre. Y yo le explicaba a la persona, le dije, pero ¿qué te parece si hacemos como una reunión memorial? Yo les hablo de lo que enseña la Biblia acerca de la resurrección, porque tu tía era cristiana, permíteme que le predique a tu familia, que le hablemos de la esperanza en Jesús y que oremos para que el Señor los consuele a ellos, con el consuelo que tenemos en Dios. Y me dijeron que sí, hermano. Entonces, fíjense, podemos llevar consuelo a otros en este momento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, vamos a consolar a los demás. En fin, ¿cuál es el fin del mensaje? ¿Cómo puedo yo procurar la comunión y la participación de los hermanos? La comunión es un regalo, es una gracia. La hizo Jesús, no todos la valoran y no todos la entienden. Pero la participación es una acción de nosotros en respuesta a lo que hizo Jesús. La participación puede ser por medios virtuales o puede ser por medios humanos normales. Podemos participar con reuniones de oración, intercesión, como estamos haciendo todos los días. Podemos participar con los debates, con tiempo de estudio bíblico. Podemos participar con reuniones de orientación y consejo. Pero yo quiero cerrar este mensaje haciéndole a usted una pregunta. ¿Cómo podemos procurar la comunión y la participación por medios virtuales y aún más en tiempos de pandemia? ¿Cómo podemos nosotros procurar tener una mejor comunión y una mejor participación unos con otros? Quiero hacerles esa pregunta. Ya sabemos lo que es comunión, ya sabemos que es un privilegio, sabemos que es una bendición grandísima que el Señor nos ha dado. Sabemos que la misma comunión involucra nuestra participación. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, donde estamos distanciados por condiciones ajenas a nosotros, pero nosotros no nos estamos parando por esas limitaciones reales que están allí. Estamos respetando las normas, estamos respetando las limitaciones pues, que están colocando las autoridades, pero necesitamos fortalecer nuestra comunión, animarnos, motivarnos unos a otros, al amor, a las buenas obras, estar pendientes unos de otros. Aquellos que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a redes, ¿será que podemos hacerles una llamada? ¿Será que podemos
así sea protegiéndonos, visitarles o darles una palabra, yo quiero preguntarles a ustedes, porque es mi conclusión de este mensaje, ¿cómo procuramos que esa comunión, ese privilegio, mire qué privilegio tan grande, hermano, conocer a Cristo y que Cristo esté con nosotros y que usted sea de Cristo y que yo sea de Cristo? Pero ¿cómo podemos hacer que ese privilegio se extienda a otros? ¿Y cómo podemos hacer que los que no están participando pues en este momento, cómo hacer para que ellos participen más? Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias. Eres el Dios de las oportunidades, Padre. Gracias. Pido que tu presencia, Señor, esté con cada uno de los que estamos aquí en Zoom, en Facebook. Sí, Señor. Gracias. Que alcance, Señor, a tu pueblo, Señor, Sí, a los que no se han acercado a ti, Señor. sí, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, los atraiga a ti, Señor. Y damos gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestro amor por ti, Señor. Que es un amor incomparable, Señor. Que no merecemos, pero tú nos amas incondicionalmente, como amaste y como sigues amando a tu pueblo, Señor. A pesar de todas sus rebeliones, a pesar de, Señor, de todas sus fallas, Señor. Así nos amas. Eres hermoso, Señor, es precioso. Te bendecimos y te adoramos y pedimos que tu bendición siempre esté con todos nosotros, pastores, familia, naciones, pueblos. Pedimos por nuestra descendencia, nuestras generaciones, Señor. Clamamos a ti, Señor, por restauración, porque traigas un avivamiento, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos porque eres un Dios tan bueno, Señor. Te adoramos y te pido bendición sobre cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén.